Saludos compañeros de celda. Espero estén teniendo una placentera noche. La siguiente historia es para que puedan olvidar un poco la fría y dura superficie de sus celdas y puedan soñar con mundos fantásticos, llenos de secretos, acción y horror. La historia de un pueblo que verá cómo la naturaleza toma el control. La historia de un hombre que sentirá lo que sucede cuando los árboles dejan de estar quietos. Esta historia se llama Los árboles del silencio. Había una vez un pequeño pueblo rodeado de un antiguo y denso bosque. Los aldeanos contaban historias acerca de los árboles que lo poblaban, historias que los niños escuchaban con fascinación y los adultos con temor. Se decía que, al caer la noche, los árboles en ese bosque no eran como los demás. Se movían. Sus raíces serpenteaban por el suelo y sus ramas se estiraban como si tuvieran vida propia. Una noche de luna nueva, Mateo, un joven curioso del pueblo, decidió investigar. Había escuchado los relatos de su abuelo, quien aseguraba que los árboles se movían. Pero Mateo, escéptico, creyó que no eran más que cuentos para asustar a los niños. Con una linterna en mano, Mateo se adentró en el bosque. Al principio, todo parecía tranquilo. Los troncos gigantescos y retorcidos no hacían más que proyectar sombras que, aunque inquietantes, permanecían inmóviles. Sin embargo, cuanto más se adentraba, más denso y oscuro se volvía el bosque, hasta que la luz de su linterna apenas lograba atravesar la niebla que parecía surgir del suelo. De repente, un crujido resonó detrás de él. Mateo se detuvo y giró la cabeza, pero no vio nada inusual. Solo los árboles, altos e imponentes, se alzaban a su alrededor. Avanzó unos pasos más cuando escuchó otro sonido, esta vez más cercano, como el roce de ramas entrelazándose. Su respiración se aceleró y comenzó a sentir que algo no estaba bien. Miró hacia arriba y, horrorizado, vio cómo las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia él. No parecía ser el viento, ya que se retorcían y estiraban. Aceleró el paso, pero con cada paso que daba, las raíces bajo sus pies parecían levantarse, dificultándole avanzar. Comenzó a correr, tropezando con las raíces y ramas que ahora se movían para impedir su paso, como si intentaran atraparlo. Sus troncos se retorcían y se acercaban lentamente, sus ramas estirándose hacia él como tentáculos espinosos. Desesperado, Mateo corrió hacia el pueblo, pero no importaba cuánto se esforzó. El bosque parecía alargarse interminablemente. Finalmente, tropezó y cayó al suelo, su linterna rodando lejos. En la penumbra, sintió como algo húmedo y frío se enroscaba en su pierna. Una raíz. Intentó liberarse, pero cuanto más luchaba, más se enredaban las raíces, hasta que lo envolvieron por completo. Esa noche, Mateo nunca regresó al pueblo. Al día siguiente, los aldeanos encontraron su linterna en el borde del bosque, pero de él no había rastro. Algunos decían que los árboles se lo habían llevado, mientras otros simplemente guardaban silencio, sabiendo que el bosque había cobrado una nueva víctima. 3 meses después. La niebla se espesaba mientras me adentraba en el bosque, pero no podía darme el lujo de retroceder. Había escuchado del pueblo cercano que la gente ni se acerca por las criaturas que aquí habitan. No podría importarme menos esas tonterías. Necesitaba un descubrimiento, algo que me sacase del hoyo en el que me encontraba. Había pasado años enviando propuestas de investigación, buscando financiamiento, solo para ser ignorado una y otra vez. Pero esta vez era diferente. Las leyendas sobre este bosque, sobre sus árboles que se movían, despertaban un interés científico que no podía pasar por alto. Si era capaz de probar que había algo biológicamente único en estos árboles, tendría en mis manos no solo reconocimiento, sino los fondos que tanto necesitaba. Soy un hombre de ciencia, no de supersticiones. Esas historias sobre árboles cazadores que se llevan a la gente solo servían para asustar a los aldeanos. Si esos árboles se movían, había una razón lógica detrás. Tal vez una extraña propiedad biológica, tal vez una mutación en el sistema radicular,
un tipo de crecimiento acelerado, o una respuesta a cambios ambientales extremos, o tal vez solo estoy totalmente desesperado por cualquier cosa remotamente interesante que me quitara esta pena constante y de paso me hiciera ganar dinero. Mis botas crujían sobre el suelo húmedo mientras ajustaba la cámara en mi mochila y revisaba las muestras que ya había recolectado. El bosque era viejo, sí, pero no tenía nada de especial a simple vista, o al menos eso pensaba. A medida que avanzaba, empecé a notar algo inusual. Las raíces que sobresalían del suelo parecían estar más entrelazadas que en cualquier otro lugar que hubiera visto antes, como si los árboles estuvieran conectados entre ellos de una manera extraña. Tomé una nota mental para estudiar el patrón, pero seguí caminando. Algo estaba llamando mi atención más allá. Algo diferente. Después de una hora de exploración, encontré lo que buscaba. Un claro donde los árboles se agrupaban de manera poco natural. Las ramas de cada uno parecían crecer hacia el otro, formando un entrelazado que casi bloqueaba la vista del cielo. Estaba completamente oscuro a pesar de que aún era de día. Perfecto, murmuré para mí mismo, instalando mi equipo junto a uno de los troncos. Comencé a tomar muestras de corteza y suelo, pero había algo raro en su textura. La corteza era más suave de lo esperado, casi como si no fuera madera sólida. Raro, dije en voz baja. Mucho tiempo solo hace maravillas para hablar contigo mismo. El viento soplaba entre las ramas, pero el sonido no era el habitual susurro de las hojas. Parecía un susurro real, como voces. Me estremecí. Ya cálmate de una vez, me dije a mí mismo. Saqué una herramienta para medir el crecimiento de las raíces, pero apenas la clavé en el suelo, sentí una vibración bajo mis pies. Algo sutil, como si el suelo estuviera pulsando. Me agaché, presionando una mano en la tierra húmeda, tratando de identificar el origen de la vibración, y entonces lo vi. Las raíces comenzaron a moverse, pero no como lo harían en un lento proceso de crecimiento. Estas se retorcían, serpentinas, acercándose a mi mano como si estuvieran vivas. Retrocedí de un salto, cayendo al suelo mientras mi corazón martillaba en mi pecho. Esto no es normal, susurré, la lógica luchando contra el pánico que empezaba a instalarse. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia el árbol frente a mí. Las ramas se movían, pero no había viento suficiente para justificarlo. No puede ser, dije en voz alta, sintiendo el terror apoderarse de mí. Los árboles, los malditos árboles. Sintiendo la sangre subir a mi cabeza, di vueltas en mi lugar y caí al suelo. Me levanté, mirando a mi alrededor, buscando una explicación racional. Quizá estos no eran árboles, como serpientes o algo así, o alguna especie desconocida de planta parásita estaba afectando a los árboles, forzándolos a moverse de esta forma extraña. Me aferré a esa idea, intentando que mi cerebro no colapsara bajo el peso de lo que estaba presenciando. Pero entonces, una rama se inclinó hacia mí. Era sutil, pero clara. No era el viento, no era una casualidad, era una intención. Las hojas temblaban como si algo dentro del tronco estuviera tomando control. Respiré hondo. Dando un paso hacia atrás, me tropecé con algo duro en el suelo. Miré hacia abajo y vi lo que parecía ser un zapato. Mi estómago dio un vuelco. No estaba solo aquí. El zapato estaba medio enterrado en la tierra, cubierto de barro y raíces, pero no había rastro de su dueño. ¿Mateo? Susurré sin pensar. El nombre del chico desaparecido retumbó en mi cabeza. La linterna que encontraron en los bordes del bosque había entrado hasta aquí. Podría haber sido él. De repente las raíces se movieron con más rapidez, entrelazándose como serpientes hambrientas. Una se enroscó en mi tobillo antes de que pudiera reaccionar. ¡No!, grité, luchando por liberarme. Tiré con todas mis fuerzas, pero más raíces se arrastraban hacia mí,
sujetándome con una fuerza aterradora. El suelo parecía latir bajo mi cuerpo, como si el bosque entero estuviera vivo. Las ramas comenzaron a cerrarse sobre mí, bloqueando la luz del cielo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperme el pecho. No voy a morir aquí. No puedo morir aquí. Todavía no he disfrutado de estar vivo. Con la mano libre, saqué mi cuchillo de muestreo y corté una de las raíces. Gritó. No era el sonido de una rama rompiéndose, era un grito agudo y doloroso, como si hubiera lastimado a un animal con un rugido horrible. Las ramas se agitaron y sentí que el bosque entero temblaba de ira. Aproveché el momento, cortando más raíces, liberando mis piernas. Corrí, tropezando con las raíces que seguían acechándome. No mires atrás, no mires atrás. Solo el sonido de mi respiración y el eco de los árboles moviéndose llenaba el aire. El borde del bosque estaba cerca. Si lograba salir, podría advertirles a todos. Había algo aquí que nunca debía haber perturbado. Llegué al claro, mi cuerpo temblando, mi mente al borde del colapso. Pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, esos árboles vendrían por mí. Y esta vez, no me dejarían escapar. Corrí sin mirar atrás. Podía oír el crujir de las ramas a mis espaldas, el sonido grotesco de raíces arrastrándose como serpientes hambrientas. Mi cuerpo entero ardía de miedo y agotamiento. Que alguien por favor me diga que estoy soñando, que voy a despertar sudoroso en un cuarto sucio, que esto no es más que mi imaginación, dije jadeando para mí mismo. El bosque se cerraba sobre mí. Su densa vegetación parecía retorcerse, guiada por una intención oscura. Cada paso que daba era una lucha por sobrevivir, y sentía como las raíces me perseguían con una precisión aterradora. Fue entonces cuando la vi, una estructura vieja y oxidada entre los árboles, cubierta de musgo y enredaderas, oculta en la espesura. No había tiempo para pensar. Me lancé hacia la entrada, una puerta de metal oxidado medio derrumbada, y me metí adentro, cerrando de un golpe lo que quedaba de ella. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero me ofrecía algo que no había tenido en lo que parecía una eternidad. Un respiro. Aún jadeando, observé el lugar. No era una cabaña ni una casa. Parecía un búnker o algún tipo de instalación abandonada. Me dejé caer contra una pared, intentando recuperar el aliento. El eco de las raíces moviéndose afuera era cada vez más débil, como si los árboles me hubieran perdido de vista. Por ahora. Mientras mi respiración se estabilizaba, mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad. El lugar estaba lleno de papeles y equipos descompuestos. Algunas de las cosas que me confundieron fueron unos tubos grandes de vidrio rotos. No me parecía que sirvieran para algo. En las paredes, viejos carteles amarillentos se desmoronaban. Al acercarme a una mesa oxidada, vi algo que me heló la sangre. Un emblema del gobierno de los Estados Unidos, junto con unas palabras desgastadas por el tiempo. Proyecto Génesis Verde, clasificado. Mi mente comenzó a girar. ¿Qué hacía una instalación del gobierno estadounidense aquí, en medio de un bosque perdido? Recorrí la estancia hasta una sala lateral, buscando por pura casualidad algo de agua o comida para calmar mis nervios. En lugar de eso encontré archivadores de metal con documentos desordenados y carpetas desgastadas por el moho. Me abalancé sobre ellos, buscando respuestas entre los restos. Tras varios minutos de búsqueda frenética, encontré lo que parecía ser un informe detallado, junto a diagramas y análisis biológicos. Armas biológicas experimentales basadas en organismos vegetales, decía uno de los documentos. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las siguientes líneas. Objetivo: desarrollo de una flora capaz de autoprotegerse, cazar presas humanas y utilizar su ADN para replicarse. Proyecto destinado a operaciones secretas durante la Guerra Fría. No podía creer lo que leía. Los árboles del bosque no eran naturales. Habían sido creados por unos muy locos científicos
que pensaron que era buena idea darles movimiento a los malditos árboles, diseñados específicamente para cazar humanos, capturarlos y convertirlos en más árboles. Eran armas, aberraciones de nuestra creación. Continué leyendo, mis manos temblando mientras pasaba las hojas amarillentas. Había esquemas genéticos y registros de pruebas experimentales. Los científicos que habían trabajado en el proyecto lo llamaban biorraíces, una combinación de ingeniería genética y manipulación biológica extrema. Crearon una especie de organismo que simulaba a los árboles, capaz de fusionarse con el ADN humano, transformando a las personas en nuevos árboles cazadores. Estos seres usaban los cuerpos humanos para expandir su propia especie, multiplicándose con cada víctima. La orden estaba impresa en su ADN: cazar, capturar y usar a los humanos para multiplicarse. Al parecer, los científicos habían perdido el control del proyecto. Uno de los documentos finales, fechado en 1973, revelaba que muchos de los investigadores del equipo habían desaparecido misteriosamente. Se creía que las mismas criaturas que habían creado los habían cazado. Había un testimonio perturbador en el informe de un supervisor del proyecto. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que las biorraíces no solo eran conscientes, sino que también podían adaptarse. Al fusionarse con los humanos, desarrollaron una especie de inteligencia rudimentaria. Ya no solo cazan para sobrevivir, cazan para replicarse. Ya no sabemos qué hacer. Creíamos que teníamos todo bajo control, pero espero sinceramente que destruyan estas cosas. Ya no pude encontrar nada más después de eso. Solo se veían manchas negras en las paredes como si hubieran quemado algo. Mucha basura y rasgaduras en el piso, las paredes y el techo. ¿Zip? No quiero saber qué pasó en este lugar. Seguro es cosa de pesadillas. Estos árboles no solo eran armas, eran los científicos mismos. Aquellos que alguna vez los crearon ahora formaban parte de ellos. Dije en voz alta a nadie en especial. Mi propia voz me tranquilizaba de cierta manera. Los registros hablaban de cómo, una vez capturados, los humanos sufrían una lenta transformación. Sus cuerpos eran absorbidos por las raíces. Sus mentes se perdían en un estado de hibernación, mientras su carne y huesos se transformaban en madera y hojas. ¿Qué clase de monstruosidad hemos desatado?, me pregunté en voz alta, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Estos árboles, estas cosas, usaban a los humanos para multiplicarse, para crear más árboles cazadores. Cada uno de ellos llevaba en su interior los restos de alguien que alguna vez había sido humano. Me pregunto qué tanto de los seres humanos quedaba en ellos. ¿Todavía tenían conciencia, inteligencia, sentimientos? Todas preguntas que espero vivir lo suficiente para conocer. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta de metal del búnker. Me congelé. Los árboles estaban aquí. Sabían dónde estaba. El metal oxidado empezó a chirriar, como si algo desde afuera intentara entrar. No tenía tiempo. Mis ojos recorrieron la sala, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando encontré una trampilla oxidada en el suelo. La abrí de un tirón y me deslicé dentro, cayendo en un túnel oscuro que se extendía bajo la estructura. El eco de mis propios pasos reverberaba mientras avanzaba, pero el sonido de las raíces arañando el exterior del búnker no se desvanecía. Mientras me adentraba más en el túnel, los documentos que llevaba conmigo me daban un objetivo fijo de gloria y riquezas. Habían creado un arma biológica que se había vuelto en su contra. Estos árboles cazadores, estos monstruos, eran el legado de una codicia sin límites. Una creación humana destinada a convertirse en pesadilla, y yo le haré saber al mundo que estos existían. Pronto yo seré un ganador de la vida, un héroe solitario que dará a conocer el horrible peligro que se nos avecina. Oh sí, encontré mi boleto de salida de la miseria. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que las biorraíces me encontraran, pero una cosa era segura. No tenía más opción que seguir adelante. La batalla de estas criaturas contra el hombre había comenzado hace décadas en este bosque. Y ahora, yo era el próximo objetivo en su insaciable deseo de multiplicarse.
Con cada paso que daba en la oscuridad, podía sentir las raíces aproximándose, como si supieran que estaba allí. Tenían hambre y yo era la próxima presa en su ciclo de replicación. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, y el aire frío del bosque cortaba mi piel mientras corría entre los árboles. El eco de las raíces y ramas crujientes seguía resonando en mis oídos, pero ya no estaba seguro de si era real o el fruto de mi mente alterada por el terror. Había logrado salir de esa maldita estructura, ese búnker olvidado, pero el bosque seguía dando muchísimo miedo. Tenía que llegar al pueblo. Advertirles. Volví a decir en voz alta para darme valor. Después de lo que parecieron horas de correr sin rumbo, vi las luces del pueblo entre los árboles. Lo logré. Dije felizmente. La civilización estaba a unos pasos de distancia. Mi cuerpo se movía solo, empujado por una desesperación que superaba el miedo. La gente del pueblo debían saberlo, debían huir. Mis piernas a punto de ceder, y tropecé hacia el camino de tierra que conducía al centro del pueblo. A medida que me acercaba, las luces de las casas parecían acogedoras, pero algo no estaba bien. No veía a nadie afuera, ningún sonido, ni un coche, nada. El pueblo estaba en un silencio total. Con el pecho aún ardiendo por la falta de aire, me detuve junto a una farola. ¿Dónde estaba todo el mundo?, dije confundido. Mi cabeza giraba, buscando alguna señal de vida, cuando de repente una voz suave y aguda rompió el silencio. «Vaya, te ves horrible». Me di la vuelta rápidamente. Un niño, de no más de 10 años, estaba de pie en la penumbra, observándome con una sonrisa que me heló la sangre. Su expresión no era la de alguien preocupado o curioso. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que yo no. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz entrecortada, intentando controlar el temblor en mis manos. «Me llamo Mateo», dijo, su tono burlón, casi canturreando. «Aunque creo que ya habías oído de mí, ¿verdad?». Mis piernas casi fallan. «¿Mateo? El chico desaparecido. ¿Cómo era posible?». Pero no había tiempo para procesar. El niño se adelantó, con una mirada que me hizo sentir un terror profundo y visceral. «¿Te asusté?», se burló, y su sonrisa se ensanchó. Fue entonces cuando lo vi. Algo sobresalía de su frente, justo donde el cabello se apartaba. Una pequeña protuberancia, de forma redonda y brillante. Una semilla. Mi corazón dio un vuelco. No puede ser. Pero Mateo siguió hablando, su tono cada vez más oscuro. «Oye, los árboles intentaron atraparte, ¿verdad? A mí sí me atraparon. Pero no fue tan malo. Al principio duele, sí. Pero luego te das cuenta que realmente es mejor así». Dio un paso más hacia mí, y pude ver cómo sus ojos parecían apagados, carentes de emoción, como si alguien más hablara a través de él. «¿Ves esto?». Tocó la semilla en su frente, y sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. «Esto es la próxima generación. Los árboles cazadores ya no son solo árboles. Ahora también somos nosotros. Y pronto, todos seremos parte de lo mismo». Di un paso hacia atrás, incapaz de apartar la vista de esa semilla grotesca que sobresalía de su piel. ¿Qué quieres decir?», tartamudeé, mi mente tratando de comprender esto que se desarrollaba ante mis ojos. Mateo se rió, un sonido agudo y cruel que reverberó en el silencio del pueblo. «¿No lo ves? No soy solo yo. He tenido tiempo, mucho tiempo para plantar semillas por todo el pueblo». Su voz se volvió aún más maliciosa. «Todos están conectados ahora. Todos somos parte de lo mismo. Una gran familia». Sentí como el miedo me retorcía el estómago. «Las semillas», dije desamparado. Cada habitante del pueblo, cada persona, ya había sido tomado por estas criaturas, convertidos en algo más.
una mente colmena, todos compartiendo la misma conciencia, el mismo propósito: multiplicarse. Miré alrededor con desesperación y vi cómo, uno por uno, los habitantes del pueblo comenzaron a salir de sus casas. Sus ojos vacíos, inexpresivos, con sus cuerpos rígidos y caminando de forma extraña. Todos tenían la misma semilla incrustada en sus frentes, como si fueran ramas de un mismo árbol retorcido. Se agruparon frente a mí, observándome en silencio, sus cabezas ligeramente inclinadas, como si estuvieran esperando. Mateo volvió a reírse. «Te ves asustado», dijo con burla. «Pero pronto no tendrás que preocuparte por nada. Serás parte de nosotros. Serás feliz». Su piel empezó a cambiar, retorciéndose de manera grotesca. Su carne suave se endureció, su piel volviéndose rugosa y marrón, como la corteza de un árbol. Las raíces finas comenzaron a emerger de sus brazos y piernas, enredándose en su cuerpo. El niño no era un niño más. Era un monstruo, una extensión de los árboles cazadores, y ahora estaba mostrando su verdadera forma. «Vamos», dijo con una sonrisa fría. «Pronto no te sentirás débil ni asustado. Pronto todo será claro». Retrocedí, pero fue inútil. Los habitantes del pueblo, todos controlados por las semillas, comenzaron a avanzar lentamente hacia mí, rodeándome. Sus miradas vacías estaban fijas en mí, como si ya no hubiera escapatoria. Mateo se acercó, sus ojos brillando con una oscuridad imposible de describir. «Ya no te sentirás solo. Pronto serás parte de algo más grande. Y todo lo que era, ya dejará de importar». Intenté gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Sentí como las raíces empezaban a enroscarse en mis piernas, subiendo lentamente. La desesperación me abrumaba. No podía escapar. No había salida. Mateo, ahora completamente transformado en una criatura mitad humana, mitad árbol, se inclinó hacia mí una vez más, su rostro distorsionado en una mueca burlona. «Pronto, todos tus problemas se desvanecerán. Serás uno con nosotros. Serás feliz». Él dejó una semilla, quedó pegada en mi frente, y tomó los documentos con sus manos anchas de árbol. Los documentos fueron destruidos, aplastados por su gran mano, y luego enterrado en la tierra. Y entonces sucedió. Las raíces alcanzaron mi cabeza. Sentí una punzada aguda en mi cráneo, y luego paz. Una extraña, tranquilizadora paz. La semilla se enredó en mi mente, y todo lo que era, todo lo que había temido, se desvaneció. Me uní a la tierra, sentí la tierra, los insectos, el viento, y me di cuenta que todo este bosque estaba conectado en grandes raíces que cruzaban grandes distancias de tierra. Me sentí sabio, poderoso e importante. Y por primera vez en mi vida, fui feliz.